Soy un enfermizo. Desde la infancia he sido débil y aquejado de enfermedades, con un ánimo decaído. Cuando se trata de ser un inútil, lo hago con naturalidad y lo acepto con tranquilidad. Sin embargo, el día que recibí un video corto de mi prometida besando apasionadamente a otro, me enfurecí. De inmediato hice que la doncella pura y bonita se mudara a la casa matrimonial. Dije, que viva aquí, tiren todas las cosas de Lucía. Capítulo 1. La habitación de la criada recibió de repente a una chica vestida con ropa sencilla y una trenza al costado. Pregunté, ¿quién es ella? El mayordomo respondió respetuosamente, joven amo, esta es la nueva novia que el presidente Wang encontró para usted, un matrimonio ritual para alejar la mala suerte. Se dice que puede reemplazar a la señorita Liu. La chica de la puerta llevaba un vestido blanco sencillo y una bolsa azul de mimbre abultada, pero se mantenía muy erguida, esbelta, elegante, impecable de pies a cabeza. Incluso sus viejos zapatos de lona habían sido fregados hasta quedar tan limpios que parecían desteñidos de blanco. El mayordomo presentó, joven amo, esta es Ana, traída de la aldea de Aguas Claras por el presidente Wang. Ya se ha arreglado su transferencia escolar. Mañana irá a la escuela con usted. Miré a esta desconocida llamada Ana. Sus facciones eran suaves y amables, sus ojos claros y puros, incluso sin maquillaje. Su belleza fresca y refinada no podía ocultarse. Sonrió al preguntar algo a un sirviente, y solo después de asegurarse de no ensuciar el suelo entró para cambiarse los zapatos. Sus cejas se curvaron, sus ojos se inclinaron levemente hacia arriba. Cuando sonrió, inexplicablemente recordaba a una gaseosa de verano llena de hielo, burbujeante, refrescante y que quitaba la sed. Fruncí el ceño. ¿Ella es alguien que mi madre trajo de vuelta? Pregunté, ¿pero puede reemplazar a Lucía? Lucía y yo teníamos un contrato matrimonial desde la infancia. En nombre, era mi prometida. En realidad, fue elegida por mi familia después de consultar a un adivino en un momento de preocupación, una chica destinada a salvar la vida. Había sido débil desde el nacimiento, con una cardiopatía congénita. Podía morir en cualquier momento. Se calculó que el patrón del destino de Lucía coincidía con el mío. Si permanecía unida a mí, podría prolongar mi vida. La familia Wang dio enormes beneficios a la familia Liu, así que la familia Liu envió a Lucía Liu a la casa de los Wang, para un matrimonio ritual destinado a disipar la desgracia. El mayordomo eligió cuidadosamente sus palabras. El presidente Wang quiere decir que Ana puede reemplazar a la señorita Liu, pero no se contradicen. Si todavía le gusta a la señorita Liu, ¿gustar? Ni siquiera me molestaba en levantar los párpados. Cuando pensaba en Lucía besando a su compañero de pupitre en el aula, una sensación repulsiva y pegajosa inmediatamente me invadía. Abajo, la joven pareció notar mi mirada. Alzó los ojos, y al encontrarse con los míos, se quedó helada un instante. Desde arriba, la observé mientras nerviosa dejaba su bolsa de mimbre. Se inclinaba ante mí, luego se enderezaba y me dedicaba una sonrisa. Era como la primavera regresando a los campos verdes, llena de vida. La irritación en mi garganta se disipó sin esfuerzo. Capítulo 2. Ana fue asignada a la habitación de la criada en el piso de abajo. Dije, que se mude al lado mío, y añadí, que venga a verme cuando ya lo haya organizado todo. La habitación contigua era originalmente la de Lucía. El mayordomo, con cuidado, se acercó a sostenerme y dijo, señorito, ¿y las pertenencias de la señorita Liu? Respondí, tírenlas todas. Mi tono fue seco, ya que hay reemplazo. La familia Wang no la necesita. Ana no tenía muchas cosas. El mayordomo explicó que solo dejó su equipaje y preguntó si podía ducharse primero. Quizá no pudo llamarse ducha, simplemente se enjuagó con agua fría. Las puntas de su cabello gotearon y salió todavía con el cuerpo temblando levemente. Se cambió a ropa nueva, en realidad algo gastada, pero parecía ser la más reciente que poseía. Al menos no tenía parches. Se notaba que aquello era lo máximo que Ana pudo imaginar hacer para presentarse antes de verme. Percibí en ella un leve aroma a jabón, sencillo, pero natural. Su mandarín no era del todo estándar, pero con esfuerzo ajustó el tono para saludarme y dijo, bienhechor, por fin le veo. Esos ojos como lagos eran brillantes y transparentes, sin mancha. La luz del sol entraba en ellos. Me miró con devoción y concentración, como quien contempla la figura sagrada en el altar ancestral. ¿Bienhechor? Dije en tono frío, solo te vendieron a la familia Wang. Eso significaba que, desde ahora hasta mi muerte, perdería su libertad y tendría que quedarse a mi lado. No era diferente de Lucía. La respuesta pareció dejar a Ana momentáneamente atónita, pero en unos segundos contestó, aún así, no merezco ese precio. La frase sonó cargada de autodeprecio.
pero su expresión no mostró ni rastro de autocompasión. Ana sonrió de nuevo. Las comisuras de sus cejas se curvaron. Sus ojos se alzaron. Era una sonrisa muy juvenil. En la foto del expediente ella también sonreía. Una sonrisa dulce y limpia que hacía que el mundo pareciera claro. Dijo: fue usted quien construyó la escuela y me permitió seguir estudiando. Fue usted quien salvó a mi hermana y pagó unos gastos médicos que yo nunca podría costear. Fue usted quien me sacó de Aldea de Aguas Claras. Yo jamás pensé ver cómo era el exterior del pueblo. Jamás imaginé conocerle. Ana se agachó un poco y me miró hacia arriba con seriedad. Entre tanta gente, haber sido elegida por usted, haber sido comprada por usted, es mi fortuna. Parecía obediente, como un gatito que desea que le acaricien la cabeza. Fruncí el ceño, un poco confundido, porque no entendía cómo podía sonreír así, viviendo en el barro, con una vida que se veía limitada y sin salida. Capítulo 3. Había leído la ficha de Ana. Con unas pocas líneas delineaban la mitad de su vida, oscura y dolorosa. Su familia era extremadamente pobre. Sus padres se fueron a trabajar fuera y nunca más tuvieron noticias. Su abuelo la crió solo y, por exceso de trabajo, murió hace 2 años. Ana se vio obligada a dejar la escuela. A la vez cuidaba de su hermana gravemente enferma y hacía todo lo posible por reunir el dinero para sus medicinas. Después, fue mi madre quien viajó a Aldea de Aguas Claras para invertir en proyectos benéficos, fundó una escuela caritativa y la encontró. Durante todos estos años, mi madre y mi padre no han parado, uno buscando el mejor equipo médico para mí, el otro creando distintos proyectos de caridad en mi nombre. Paul y Laura no solían ser personas supersticiosas, pero cuando se enfrentaron a algo que la ciencia no podía cambiar, cuando por primera vez entré en la unidad de cuidados intensivos y quedé en coma, y todos los médicos del mundo se encontraron impotentes, empezaron a rezar a dioses y a hacer obras piadosas con la esperanza de que la buena fortuna me alcanzara. Empezaron a creer en lo que llaman lo esotérico. Incluso trajeron a un maestro y aceptaron la idea de un matrimonio ritual para atraer buena fortuna, buscando por todas partes a quien supuestamente concordara con mi patrón de destino. El algoritmo del patrón de destino es extremadamente complejo. Pocas personas cumplen las condiciones. En todos estos años solo he encontrado a 2. Lucía fue la primera, Ana, la segunda. En realidad tampoco creo en nada de ese matrimonio de la fortuna, como podría una dolencia que la medicina moderna no puede resolver sanarse por medio de un esoterismo etéreo. ¿Cómo podría un extraño, a quien nunca he visto, traerme buena suerte? Mi cuerpo, inevitablemente, se encaminaba hacia la decadencia, pero no quería decepcionar a Paul y a Laura. Por eso dejé que Lucía permaneciera a mi lado todos esos años y acepté ese compromiso matrimonial. Capítulo 4. Los recuerdos no eran cálidos. Las pestañas húmedas por las lágrimas de mi padre y mi madre hacían llover una y otra vez en lo más profundo de mi corazón. Y yo solo podía encarcelar a ese yo triste, quejumbroso y doliente, para evitar que emociones tan intensas terminaran de corroer este cuerpo tambaleante. Hacía tiempo que había aceptado mi propia muerte, pero no podía evitar ser mundano y codicioso, aún quería vivir un poco más. Al menos, poder acompañar a Paul y a Laura un tiempo más. Por eso, delante de ellos, siempre estaba el Jorge frío hasta la indiferencia. Dije: lo sé. Y mirando a Ana añadí: no es necesario que me llames bienhechor, ni que me trates de usted. Ella apretó los labios. Señor Wang alzó la cabeza y preguntó: ¿puedo llamarle así? Hice un gesto con la mano: como quieras. Ana pareció recibir un beneficio inmenso. Estaba a punto de decirme algo, pero una ráfaga de viento sopló. Ella retrocedió unos pasos. Se dio la vuelta y estornudó. Esta vez por fin parecía un poco avergonzada. Lo siento, señor Wang. Miré su cabello todavía húmedo y pregunté: ¿te bañaste con agua fría? Sí, respondió. Pensé que no debía presentarme ante usted de manera descuidada. Tenía miedo. La interrumpí: ¿no sabes encender el agua caliente? Asintió con sinceridad. Dije: primero sécate el cabello y luego que el mayordomo te enseñe, pero al encontrarme con sus ojos llenos de expectativa, guardé silencio unos segundos antes de decir con frialdad: olvídalo. Ven conmigo. Empecé a enseñarle a Ana algunas instalaciones básicas de la habitación. Ella aprendía con mucha atención, hasta que su mirada cayó sobre unas pequeñas sillas cercanas y mostró un gesto pensativo. Pregunté: ¿qué ocurre? Estas sillas no son adecuadas para usted. Son demasiado pequeñas, respondió Ana. Creo que en esta habitación debería haber una silla amplia y cómoda para que el señor Wang pueda descansar cuando venga. Me detuve un instante. Este cuarto había sido de Lucía.
A ella siempre le gustaban los muebles pequeños y delicados, y yo rara vez entraba en su habitación. Justo entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de Lucía. Esta noche regreso a mi casa. Me informó brevemente. Hablé con Tony, que me recoja mañana temprano. Tony era mi chofer y asistente personal. Recordé que hacía una hora había querido buscar a Lucía para preguntarle sobre lo que había entre ella y Makoto. En especial, sobre aquella frase, por ahora ocultemos esta relación. Jorge no puede enterarse. Makoto, no te preocupes, no dejaré que él me toque. Pero ahora la familia Wan ya no la necesitaba. Desde este momento se convertiría en alguien sin ninguna relación conmigo. No le respondí, solo envié un mensaje a Tony. El mayordomo ya había informado de la cancelación de todos los permisos de Lucía. No se le permitiría volver a entrar en la casa de los Wang. Le añadí, no vuelvas a recoger a Lucía. Luego miré a Ana y dije, este es tu cuarto. Si quieres cambiar algo, díselo directamente al mayordomo. Ella preguntó, ¿puedo venir a preguntarle a usted? Me mostré confundido. ¿Por qué a mí? Porque es la silla que quiero preparar para usted, dijo con mucha seriedad. Necesito que le guste al señor Wang. Mi tono fue frío, como quieras, pero Ana sonrió de nuevo. Sus labios se alzaron con frescura luminosa, como si la hubiera golpeado una dicha inmensa. Parecía recordar ya mis horarios. Echó un vistazo al reloj de la pared y supo que era momento de que descansara. Entonces dijo, hasta mañana, señor Wang. Pausé un instante y añadí, hasta mañana. Capítulo 5. Esa memoria no resultaba cálida. Soñé con la Lucía de mi infancia. Lucía había crecido en mi casa desde pequeña. Su habitación estaba justo al lado de la mía. Si quería venir a vivir a los Wang, venía. Si quería volver a su casa, volvía. Por mi causa, todos sus enseres y el trato que recibía eran de primera categoría. La única demanda de la familia Wang hacia ella era que me acompañara, que me consolara, que no me hiciera enojar, como era de esperar. Antes de mi muerte ella debía permanecer a mi lado, incluso casarse conmigo. Crecimos juntos desde niños. Fuimos al mismo colegio y estuvimos en la misma clase. Fuimos amigos de la infancia durante casi una década. Ella destacaba en los estudios. Su apariencia llamaba la atención. La vida de lujos y atenciones le había forjado una porte noble, como una flor de porcelana en la nieve. Lucía era fría y reservada por naturaleza. Sus emociones no se mostraban y en cada gesto había una cierta altivez. Esa altivez solo se suavizaba ante mí. Aún así, ella simplemente seguía las órdenes de la familia Wang y no hacía nada de más. Nuestra convivencia siempre fue distante como agua. Ella me acompañaba a dar paseos cuando el clima era bueno. Me llevaba a la biblioteca un libro que le gustaba. Pedía en la comida un plato que yo solía comer. Pero eso era todo. Ni siquiera había mucho de qué hablar. La Lucía de la infancia quizás se preocupaba por cómo agradarme, pero al descubrir que mi ánimo siempre era frío y que casi nunca me enfadaba, aprendió a llevar la vida con más ligereza. No se esforzaba en complacerme ni dedicaba tiempo extra a comunicarse conmigo. Para ella yo me volvía cada vez más como una grilleta invisible, difícil de soltar. En el pasado no lo sentía tanto, porque mi cuerpo estaba destinado a no soportar emociones intensas, la excitación, la ira, el sufrimiento, la tristeza, no podía permitírmelas. Era demasiado frágil. Tanta fragilidad hacía que nadie se atreviera a acercarse. No podían asumir el riesgo de que yo resultara herido. Me acostumbré a la presencia y compañía de Lucía. Toleraba su frialdad elegante y no me molestaba por sus ocasionales desplantes. Al fin y al cabo, para mis padres ella era más bien una herramienta que les procuraba cierta tranquilidad emocional. Pero yo también tenía carne y corazón. Después de una década de convivencia diaria, había invertido en Lucía una de las pocas emociones que era capaz de sentir. Makoto era un alumno de admisión especial. Su familia era pobre y su carácter tímido. Aunque fuera acosado, no se defendía. Sin embargo, él parecía siempre lleno de energía y optimismo. Podía recibir incontables rechazos y aún así sonreír y preguntar a sus compañeros si querían jugar al balón. Podía proponerse a sí mismo para ser delegado de clase y apuntarse para actuar en el festival escolar, cantando a voz en cuello. Era una persona completamente distinta a mí, sana y vibrante. Fue la primera vez que descubrí que Lucía podía hablar tanto, que ella cuidaba de los gustos ajenos, que preparaba comidas con esmero, que se emocionaba al recibir un regalo en vez de poner pegas. Así que todo lo relacionado con ella y Makoto ya estaba puesto ante mí. Incluso me entregaron el video de la cámara de vigilancia en el que se besaban después de clase en la sala de estudio. Makoto, dolido, dijo, ¡qué injusticia! Jorge, ¿por qué tiene que atarte así a su lado?
¿No fue suficiente que llevas años perdiendo tu libertad? Lucía guardó silencio un momento y, con voz lastimera, dijo, él está enfermo. Tenemos que ocultarlo por ahora. Makoto, no te preocupes, no le dejaré tocarme. Luego agregó, de todos modos he sufrido tanto tiempo. No me importa esperar un poco más. Cuando él, después de eso, seremos libres. Entonces se acurrucaron de nuevo, cariñosos, como una pareja destinada al desdén por mi culpa. No llegué a enfadarme. Si ese sentimiento brotaba en mí, me sería imposible respirar. Solo tuve una pequeña curiosidad. Quería preguntarle en persona, ¿sufrida? ¿Qué quiere decir exactamente, sufrida? Capítulo 6. En la escuela. Después de que Ana me acompañara al aula, todos se quedaron boquiabiertos. Luego mostraron expresiones de sorpresa, incredulidad, y empezaron a susurrar entre ellos. Alguien dijo, ¿quién es esa? Nunca la había visto. Otro comentó, qué raro, ¿por qué no es Lucía? Un compañero dijo, ¿la familia Wang cambió de persona? También hubo chicas que exclamaron, maldición, ¿por qué estas cosas nunca me pasan a mí? ¿Será culpa de que mi madre no me concibió en la hora adecuada? Una chica preguntó, ¿puedo intentar? Yo también quiero ser la carpa de la buena suerte para el matrimonio ritual del joven Wang. Quiero ver la cara de Lucía. Y alguien más dijo, qué bien, por fin Jorge está harto de ella. Al notar que casi toda la clase la miraba, Ana pareció ponerse un poco nerviosa. Pronto se relajó. Me dijo, me esforzaré en estudiar. Yo puse cara de interrogación. Ella añadió, sacaré el primer puesto. No defraudaré a la familia Wang. Su voz sonaba como un juramento devoto. Me quedé sin palabras. La vi sentarse a mi lado y luego ponerse a limpiar mi pupitre, frotando de arriba a abajo, por dentro y por fuera hasta dejarlo reluciente, según dijo el mayordomo. Después de que yo me acostara anoche, Ana ayudó primero a la ama de llaves a trapear, luego regó las plantas con el jardinero, y después salió a trotar por el patio mientras murmuraba vocabulario en inglés. Al final tomó una libreta pequeña y anotó cosas. Esta mañana eché un vistazo por curiosidad y encontré que todo eran anotaciones relacionadas conmigo, cuánto duermo en la siesta, cuando me gusta pasear normalmente, qué tipo de libros suelo leer en la sala de lectura, qué tipo de desayuno prefiero, a qué hora tomo la medicina. Una página breve, pero llena de esto. Se levantó antes del amanecer, salió a correr, se duchó y empezó a estudiar. De paso ayudó al cocinero a preparar el desayuno. Ese delicado pastel efímero que había en mi plato hoy lo había hecho ella. ¿Puede una sola persona poseer tanta energía sin fin? Estaba desconcertado y pregunté, ¿no te cansas? Ella negó con la cabeza, no me canso. Y después, al servirme una taza de agua caliente, me sonrió y dijo, me hace feliz poder hacer estas cosas. He visto a muchas personas mentir. Se ponen máscaras, halagan, son hipócritas, actúan, adulan y desean, incluida Lucía. Su preocupación a veces sonaba forzada, una cortesía coaccionada. Se adivinaba una resistencia que tenía que tragarse con amargura. Yo lo veía todo, pero no quería exponerlo. Tampoco tenía energías de sobra para indagar en lo que ocultaban en su interior. No importaba, no me iba a afectar. Pero no había visto a nadie como Ana. Ella era como una lluvia de primavera venido de la montaña. No estaba salpicada por el polvo turbio de la ciudad ni había sufrido bruscos cambios de clima que la endurecieran. No me hablaba con vergüenza por su ignorancia, ni trataba de ocultar nada de sí misma. Cada palabra que decía era verdad. Capítulo 7. Sonó la campana de clase. Una voz femenina se escuchó. Permiso. La que llegó tarde fue Lucía, entrando con parsimonia. Detrás de ella apareció un Makoto algo desaliñado. Lucía respiraba con agitación. El pecho subía y bajaba con fuerza, pero su mirada, en el primer instante, se dirigió a mí, o mejor dicho, a Ana, que estaba sentada a mi lado. Lucía se quedó petrificada. Su rostro pasó por la confusión, la incomprensión, la molestia y la ira, emociones que enseguida contuvo. Al final, con el semblante oscuro, tomó asiento. Ni siquiera respondió a las sonrisas humildes con las que Makoto trataba de agradarle. Su actitud de ignorarme también parecía cargada de una molestia deliberada. Yo no presté atención a sus gestos ni le dediqué una mirada. Estaba ocupado enseñando a Ana cómo usar los dispositivos electrónicos de la clase. Ella no entendía nada, pero era lista. Las preguntas que hacía, aunque parecieran carecer de sentido práctico, no resultaban molestas. La primera clase era de comprensión auditiva en inglés. Ana, de manera natural, me pasó un auricular. Bajo la luz del sol, sus cabellos negros y brillantes se teñían de reflejos dorados. Al sonreír,
Irradiaba una alegría contagiosa. Las palabras con las que iba a rechazarla se quedaron atoradas en mi garganta. En realidad, yo nunca participaba en este tipo de ejercicios o entrenamientos. Primero, porque estudiar era demasiado agotador para mí, y todos deseaban que descansara. Incluso asistir a la escuela como mis compañeros había sido una decisión que mis padres meditaron durante mucho tiempo antes de aceptarla. Segundo, porque nada de eso representaba dificultad alguna para mí. Aquellos diálogos en inglés que a Ana le resultaban complicados, yo podía transcribirlos al instante, pero Ana no lo sabía. Tampoco consideraba mis particularidades como algo natural o dado. Cuando me miraba, no era como si viera a un enfermo que debía mantener a distancia, ni a un ser extraño al que había que adular. Me miraba a mí, simplemente a Jorge, aunque me llamara señor Wang. En sus ojos no había sombra alguna, eran limpios, claros. Me quedé perplejo unos segundos antes de aceptar el auricular. Pronto terminó el ejercicio. El profesor extranjero siguió hablando en el estrado. Ana, evidentemente, no alcanzaba a seguir esa enseñanza completamente en inglés, pero se mostraba atenta, concentrada. Su bolígrafo no dejaba de moverse. Quizá al ver un rostro nuevo, el profesor la invitó con entusiasmo a participar en una dramatización. Su velocidad al hablar era altísima, y tras varias frases encadenadas Ana no lograba comprenderlo del todo. Se levantó, confundida, sin entender las instrucciones. La clase entera la observó, sorprendida, aunque por cortesía nadie dijo nada. En medio de aquel silencio, un leve bufido sonó con claridad. Fue Lucía, aunque no pronunció palabra. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue que destilaba desprecio y burla. Acto seguido levantó la mano y comenzó a dialogar con el profesor. Lucía dijo: «Profesor, déjeme hacerlo a mí». Su inglés americano era sumamente fluido, herencia de mi antiguo profesor de inglés. Esta nueva compañera ni siquiera entiende lo que dice. Su petición es, en realidad, exigirle lo imposible. Su tono era frío, y la burla resultaba evidente. Makoto, evidentemente incómodo, le susurró algo a Lucía, pero ella no le hizo caso. Su mirada seguía clavada en Ana, como si frente a ella hubiera un enemigo mortal. Sin embargo, Ana no reaccionó como Lucía esperaba. No mostró vergüenza ni humillación. Siempre aceptaba su ignorancia con naturalidad, sin dejar que esas cosas lastimaran su orgullo. Solo se vio un poco apenada, y en voz baja me preguntó: «Señor Wang, ¿le hice quedar en ridículo?». Negué con la cabeza y levanté también la mano. «Profesor», dije con calma, «seré su compañero». El profesor extranjero mostró una expresión de sorpresa alegre. «¿De verdad? Eso es estupendo». Ana me miró. Le expliqué, ella te estaba invitando a representar un diálogo. Reprimí la molestia que sentía en la garganta y añadí con serenidad: «Lo haré contigo». El ritmo del profesor era demasiado rápido y Ana tal vez no podría seguirlo. Y Lucía, a propósito, intentaba ponerla en aprietos. No iba a quedarme de brazos cruzados, pero jamás antes había pedido participar en este tipo de actividades en clase. Era la primera vez. Ana no lo sabía, pero Lucía sí. Su rostro se quedó en blanco. Sin razón aparente evitó mi mirada y luego volvió a posarla en mí, con una expresión llena de incredulidad. En ese instante casi perdió la compostura. Incluso se levantó de golpe y, con voz gélida, le dijo al profesor: «¿Acaso no lo sabe? Jorge no está en condiciones de hacer estas actividades». El profesor se quedó atónito, algo confundido y con un gesto de incomodidad. Era nueva ese semestre, aunque los demás docentes le habían comentado mi situación. Pero, para ella, aquello era apenas un pequeño ejercicio de clase, más aún cuando yo mismo lo había pedido. Jorge dudó, y me miró. Fruncí el ceño y, ignorando por completo a Lucía, aclaré la garganta: «¿Puedo hacerlo? Empecemos de una vez». Lucía se puso pálida, sus labios se movieron, como si quisiera hablar, pero su orgullo no le permitió continuar. Con impotencia se sentó. El diálogo era un fragmento de una serie británica. Yo bajé la velocidad y transformé las frases complicadas en estructuras básicas. Ana pudo comprender. Su pronunciación no era perfecta, pero su voz era agradable, seria y concentrada. Al terminar, el profesor fue el primero en aplaudir. Ana, al sentarse, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos brillaba una luz especial. Inclinando un poco la cabeza, me dijo: «Señor Wang, usted es increíble». Quise responder que no era gran cosa, pero hice una pausa y rectifiqué: «Algún día tú también podrás hacerlo. Debería contratarle un buen profesor de inglés particular», pensé. Capítulo 8. El comedor de la escuela tenía 5 pisos.
El quinto estaba reservado exclusivamente por mis padres para mí. Cada día había un nutricionista y un chef que me preparaban un menú especial, además de algunas zonas de autoservicio. Podía considerarse mi área privada de descanso. Algunos compañeros de clase con quienes tenía buena relación, o cuyos padres colaboraban con mi familia, también tenían permiso para entrar al quinto piso. Ana y yo nos sentamos junto a la ventana. Unos pocos estudiantes subieron. Nos saludaron sonrientes, y sus miradas se posaron fugazmente en Ana, curiosas, pero sin ser ofensivas. Ana dijo, parece que me envidian. Alzó los ojos hacia mí, brillantes y limpios, con una sonrisa. ¿Es porque puedo sentarme frente al señor Wang a comer? Respondí con frialdad, eso no es algo que valga la pena envidiar. A Lucía no le gustaba comer conmigo, quizá porque yo comía muy despacio, o porque mi comida era ligera y parecía quitar el apetito a los demás. También porque yo era aburrido, sin demasiadas palabras, incapaz de despertar en otros las ganas de compartir. O tal vez porque ella siempre trataba de complacerme, de alabarme, perdiendo así la alegría de disfrutar de los alimentos. Ana se quedó en silencio, observándome durante un buen rato, con voz confundida. Replicó sin pensarlo, ¿eso no merece envidia? Un instante después se dio cuenta de lo que había dicho y sus mejillas se tiñeron de rojo. La misma chica que no mostró vergüenza ni siquiera cuando fue objeto de burla en clase. En ese momento se veía nerviosa, como si hubieran descubierto un secreto íntimo, quizás porque no sabía mentir. Apenas pudo balbucear una explicación. Es que, estando con el señor Wang, me siento bien. Tardé en reaccionar, hasta que finalmente comprendí lo que quería decir. Fue como si el viento agitara la superficie tranquila de un lago. Un silencio tácito se prolongó unos segundos, y los dos, al mismo tiempo, bajamos la cabeza para seguir comiendo. Capítulo 9. De pronto se oyó alboroto en la entrada. Lucía subía junto a Makoto. Ambos parecían haber recuperado el ánimo. Lucía ya no mostraba la irritación de la mañana, y miraba a Makoto con ojos llenos de ternura. Makoto, ¿has probado alguna vez el estofado de mariscos? Dijo ella. En el quinto piso del comedor todos los días preparan unas cuantas ollas. Luego puedes probar una. Claro, respondió Makoto con una sonrisa cariñosa. Pero esas cosas es mejor solo saborearlas. Acostumbrarse al lujo es fácil, pero volver a lo sencillo es difícil. Yo diría que estas comidas caras, quién sabe, quizás ni siquiera sean tan buenas como un malatán del puesto de la esquina. Lucía sintió convencida. De acuerdo. Si no te acostumbras, iremos a comer malatán fuera. Sin embargo, al instante siguiente, fueron detenidos. El gerente del comedor, con cortesía, les dijo, el quinto piso no está abierto al público. Por favor diríjanse a otra planta. Lucía se quedó helada. Preguntó incrédula, ¿sabes quién soy yo? La sonrisa del gerente no cambió en lo más mínimo. Usted no tiene autorización para entrar al quinto piso. El rostro de Lucía se ensombreció de inmediato. Pronunció cada palabra con dureza. ¿Sabes qué relación tengo con Jorge? Ah, sí, replicó el gerente, cuya sonrisa se desvaneció mientras su mirada, con un matiz ambiguo, se posaba en Makoto, que mostraba un gesto rígido. He recibido la notificación, su compromiso con el joven Wang ha sido anulado, y por lo tanto su acceso al quinto piso también ha sido revocado. El rostro de Lucía se vació por completo. Preguntó lentamente, ¿qué has dicho? Makoto, al oírlo, curvó apenas los labios, aunque enseguida disimuló, fingiendo desconcierto al mirar a Lucía. El gerente, cortés, añadió, usted pronto recibirá la notificación. No lo creo, exclamó Lucía casi sin pensarlo. Tras recobrar un poco de calma, torció los labios con una sonrisa forzada. Iré a preguntárselo personalmente. Lo que recibiste es información errónea, pero el gerente no se dio ni un paso. Por favor, usen otra planta para comer. Mientras los dos se mantenían en esa tensa confrontación, los empleados del quinto piso los miraban con extrañeza. Alguien no pudo contener una risita. Finalmente fue Makoto quien no soportó más la situación. Con una sonrisa incómoda, murmuró, Lucía, vamos a comer malatán fuera. Da igual, esas cosas de aquí en realidad ni se ven tan apetitosas. Pero Lucía no se movió, acostumbrada a ser tratada con privilegios, siempre elogiada en todas partes. Ahora era humillada públicamente. ¿Cómo iba a aceptar semejante afrenta? Piénsalo bien, dijo, controlando su respiración, con un tono cargado de amenaza. Soy la hija de la familia Liu, y tú solo un empleado de rango bajo que se inclina ante los poderosos. Si puedes conservar este trabajo o no, depende solo de una palabra mía. ¿Me está amenazando? El gerente ya no sonrió, respondió con firmeza, aunque usted sea hija de los Liu,
Yo trabajo para la familia Wang. Solo debo obedecer las órdenes de los Wang. La multitud aumentaba alrededor. Lucía, perdiendo la paciencia, soltó un bufido frío. Será mejor que entiendas las consecuencias de lo que estás haciendo. El gerente contestó. El joven Wang revocó su acceso al comedor. Su voz se endureció por completo. Hoy no entrará. Capítulo 10. Mientras ellos hablaban, yo ya había llegado a la entrada. ¿Qué consecuencias tendría que considerar? Pregunté. El gerente se apresuró a saludarme. Joven Wang, dijo con un tono algo apenado. Discúlpeme por interrumpir su comida. Negué con la cabeza. Lo hiciste bien. Vuelve a tus asuntos. Luego alcé la vista hacia Lucía. Lucía, él es un empleado de la familia Wang. Trabaja para mí. Si él no te deja entrar en el comedor, ¿con qué derecho puedes tú decidir que pierda su trabajo? Lucía apretó los labios. Jorge, solo me indignó que inventara rumores. Su tono se suavizó un poco de manera instintiva, pero al ver a Ana a mi lado volvió a endurecerse. Con un resoplido frío dijo, quise preguntarte esta mañana, ¿por qué el chofer no vino a buscarme? ¿Y quién es ella? Soy tu prometida. ¿No deberías darme una explicación? Lucía, la interrumpí. Él no mintió. El compromiso está roto. ¿Qué? Ya no tienes que volver a la casa Wang. Lo dije sin emoción. Estás libre antes de tiempo. Lucía se quedó inmóvil. Después, señaló a Ana con un tono exaltado. ¿Es por ella? Es por ella, ¿verdad? Encontraste un reemplazo y por eso me abandonas sin dudar. Jorge, ¿acaso tienes corazón? Molesta, inoportuna, fuera de lugar. En el pasado, mi paciencia siempre había sido abundante, y rara vez me enojaba, porque la ira no merecía la pena, y yo tampoco me preocupaba por minucias. Pero eso no significaba que toleraría que me gritara. Incluso si yo lo permitiera, mis padres no lo harían. Tosí suavemente un par de veces y estaba a punto de hablar, cuando Ana se me adelantó. Señor Wang, alzó la mirada hacia mí con inocencia. Su voz era suave. Si Lucía ya no es su prometida, entonces, lo que yo le haga, ¿usted no se molestará? La miré con extrañeza y respondí, no, no me molestará. Casi al mismo tiempo en que mis palabras salieron, ¡paf! Ana le dio una bofetada a Lucía. Ana había crecido en las montañas, lavando ropa, cocinando, acarreando agua y leña, cargando a su hermana enferma para llevarla al médico y a la escuela. Aunque su figura pareciera delgada y frágil, en realidad era flexible y fuerte. En un instante, los gritos de dolor de Lucía, los reproches de Makoto y las exclamaciones ahogadas de los espectadores se mezclaron en un estruendo. La imagen que tenía de Ana en mi mente se desmoronó por completo. Lucía cayó bajo ella, intentando cubrirse desesperada de las palmadas que seguían cayendo, como una gacela atrapada por el cuello por un leopardo, gimiendo aterrorizada. Makoto, en cambio, mostró su cobardía. Levantó las manos en un gesto ambiguo, como si quisiera empujar o detener, haciendo una farsa de proteger a Lucía. Pero Ana, de paso, le lanzó también una bofetada que lo dejó quieto. Retrocedió al instante, justificándose con torpeza. Si no fuera porque no golpeo a mujeres. Ana, sin la sonrisa de siempre, mostró un rostro inexpresivo, con un aura helada rodeándola. Claro, una niña criada en una aldea remota, con un rostro tan llamativo, que cuidó sola de un abuelo y de una hermana gravemente enfermos, si no hubiera tenido filo. Hacía tiempo que el mundo la habría devorado hasta dejarla en nada. La suave lluvia de primavera también traía consigo un viento gélido. La escena dejó a todos boquiabiertos. Tras inmovilizar a Lucía, Ana dejó de moverse. Solo giró la cabeza hacia mí, obediente, esperando mis palabras. En el pasado no me gustaba resolver los problemas con violencia, pero, sorprendentemente, esta sensación no me resultó desagradable. Me agaché frente a Lucía. ¿Quién te permitió hablarme así? Tomé un vaso de agua que estaba a un lado y lo vertí lentamente sobre su cabeza. ¿Ahora estás más consciente? Makoto, a su lado, fingía no haber visto nada, sin atreverse a emitir un solo sonido. Empapada, Lucía parecía haber despertado de un sueño, al fin consciente de dónde estaba. La cordura volvió, y con ella, el miedo. Se suavizó y dijo con debilidad, Jorge, lo siento, yo solo, no entiendo, ¿por qué se rompió el compromiso de repente? Incluso si encontraste a alguien que me reemplace. Nosotros, tantos años de sentimientos, tantos años de sentimientos. Saboreé esas palabras, con un tono helado, pero para ti no fueron más que unas cadenas de las que querías liberarte. ¿Qué sentimientos había allí? El rostro de Lucía se volvió pálido, negó con la cabeza. No, no es así, yo nunca lo pensé de esa manera. Jorge, me equivoqué, te pido perdón.
El gerente me ofreció otro vaso de agua. Bajé la voz. SHHH. Esa confesión hipócrita resultaba nauseabunda. Volví a verter el agua con lentitud. ¿Es la familia Liu lo que te da tanta seguridad? Mi mirada se deslizó hacia Makoto, lo que te permitió decirle que, cuando yo muriera, ¿ustedes serían libres? Silencio absoluto. El aire se volvió denso. La expresión de Lucía ya no podía describirse como simplemente desagradable. Entró en pánico. Miró a su alrededor buscando defenderse, pero no pudo. Makoto, en cambio, pareció recobrar fuerzas. Con los puños apretados, tartamudeó. Joven Wang, sé que Lucía tenía un compromiso contigo, pero ella nunca te amó. La mantuviste a tu lado todos estos años. Ya debería ser suficiente, además. Ya encontraste a alguien que la reemplace. Ahora que lo sabes todo, déjala ir. Sonreí. ¿Acaso no la he dejado ir ya? El compromiso está roto. Si tienen un romance, no es asunto mío. Makoto quedó pasmado, preguntando con voz insegura. Entonces, ¿el joven Wang no se vengará de nosotros más adelante? Me detuve. Los miré a ambos con seriedad y planteé lo que realmente pensaba. ¿Ustedes son personas tan importantes como para que gaste mi energía en eso? PFFT. No se supo quién fue el primero en reírse entre los espectadores, pero las risas se multiplicaron. ¿Cómo iba a perder el joven Wang su tiempo en ustedes? Vayan a actuar en un drama de mala suerte. A nadie le importan, torpes y despreciables, sin saber cuál es su lugar. Otros dijeron, ¿qué cadenas? ¿Acaso el joven Wang alguna vez restringió tu libertad? Lucía, incluso después de ver lo que hacían, solo rompió el compromiso. Exacto, son ustedes los que vinieron al quinto piso a armar escándalo. ¿Quieren libertad? Pues vayan y díganselo directamente a la familia Wang. No es que estén dispuestos a soltar los beneficios que les da, sin la importancia que la familia Wang le daba. ¿Qué serías tú, Lucía? ¿De verdad pensabas que eras una princesa rodeada de estrellas? Si ya hicieron algo vergonzoso y no fueron castigados, váyanse a su casa. ¿No saben que el quinto piso es un comedor privado? Vinieron a aprovecharse. Y encima trajeron al amante. ¿De dónde sacan tanta cara dura? Qué envidia me da esa desfachatez. Entre tanta burla, Makoto bajó la cabeza con vergüenza. Lucía, con el rostro encendido, apenas logró incorporarse del suelo cuando Ana la soltó. Quiso extender la mano hacia mi ropa, buscando decir algo, pero yo la aparté de un empujón. Ana, dije sin volver a mirarlos. Estoy cansado. Vámonos. Capítulo 11. Al costado del campus había un pequeño parque. También era un lugar que mis padres habían reservado para mí, con una puerta en el muro trasero por la que solo yo podía entrar y salir. Me gustaba mucho ir allí a pasear solo durante la siesta. El viento silbaba, el sol era cálido, cada movimiento de las hojas llevaba un ritmo secreto. Respiraba junto a miles de millones de vidas. Aunque solía estar solo, nunca me sentía en soledad. Ana no sabía que Lucía jamás había puesto un pie en ese bosque secreto. Tampoco preguntó nada sobre lo ocurrido en el comedor, ni sobre Lucía ni Makoto. Simplemente, sorprendida, se agachó señalando un racimo de hongos. Estos se pueden comer. Contó que de niña solía buscar comida en la montaña, que conocía bien cada fruto silvestre y cada hongo. Dijo que sabía hacer columpios y hamacas, y que la próxima vez quería fabricar uno aquí. Añadió que conocía a algunos pájaros en el bosque. Una vez, cuando se avecinaba una tormenta, les cambió el nido a uno más seguro, y desde entonces solían venir a jugar con ella. Yo la escuchaba con atención. Al final giró la cabeza hacia mí. Señor Wang, hagamos una cometa y la elevamos juntos. Yo me encargo de que vuele alto. Y usted, sentado, solo sujeta el hilo. El cambio de tema fue repentino, pero yo solo sonreí y respondí, de acuerdo. Después traeré un mantel. Podemos hacer un picnic aquí. Ana continuó, comemos. Luego usted duerme una siesta, y yo me quedo a su lado hablándole. Si se cansa, lo llevaré de regreso. Esa escena sonaba tan atractiva que, pensándolo, no pude evitar sonreír. Luego dije despacio, está bien. Después, futuro. Sí, palabras que me resultaban demasiado lejanas, pero no quería arruinarle la ilusión. Alguien que enfrenta la muerte cada día no debería decepcionar a quien se preocupa por él. Ana, la llamé con seriedad. En el futuro podrás hacer tus propios amigos, entrar en una buena universidad, conseguir un buen trabajo, enamorarte, casarte, hacer lo que quieras. Sabíamos bien qué significaba futuro. Ana guardó silencio unos segundos. Luego se disculpó. Señor Wang, lo siento. ¿Por qué? Pregunté extrañado. Ella dijo, aunque su vida vaya a ser muy larga, si siempre piensa en él, después,
Seguro que quedarán muchos arrepentimientos. Sonrió con los ojos brillantes, como bajo una lluvia de sol. Así que, mejor hagamos el picnic mañana. Yo aún respondí, de acuerdo. Señor Wang, ¿usted es así de bueno con todos? ¿Esto es ser bueno? Sí. Inclinó la cabeza y murmuró en voz baja algo que no alcancé a oír. Ana, pregunté, ¿te enojaste antes con Lucía y Makoto? Sí, asintió. Ellos lo ofendieron, y sus disculpas no fueron sinceras. Pero cuando la ofendieron a ella, no se enojó. Ni siquiera le importó la humillación de Lucía. Le pregunté, ¿siempre trabajas con tanta dedicación? Al menos, en actitud y en la forma de brindar consuelo, lo hacía mucho mejor que Lucía con sus falsedades. No, dudó unos segundos. Luego bajó la voz. Solo con el señor Wang soy así de dedicada. En boca de otros, eso me habría hecho reír. Pero en la suya sonaba tan sincero. Confundido, pregunté, ¿por qué? No veía en ella interés propio, ni cálculo. Aunque la familia Wang le pagara suficiente, la sinceridad no se puede comprar. Porque usted me olvidó, dijo suavemente. En realidad, nos conocimos hace mucho tiempo. Eso sí me sorprendió. Ana, sin embargo, como si hubiera dicho algo indebido, cambió rápido de tema. De haberlo sabido, cuando la abofeteé antes, debería haber pegado más fuerte. Si yo hubiese insistido, ella me lo habría contado todo, pero no pregunté más. Solo seguí su juego. Ana, en este mundo hay maneras mucho más dolorosas de herir. Mi existencia hacía que Makoto y Lucía parecieran inseparables. Por eso Lucía no se atrevía a ser sincera conmigo, y Makoto la compadecía por su supuesta falta de libertad. Pero, en realidad, no existe tal falta de libertad. Todo es cuestión de cálculos e insaciable codicia. Capítulo 12. Mis padres, por supuesto, también se enteraron de lo de Lucía y Makoto. Al igual que yo, no quisieron tomar represalias contra los dos jóvenes. Simplemente cortaron de forma contundente todos los recursos que se venían entregando a la familia Liu y anunciaron la ruptura de la colaboración entre ambas familias. De paso, reubicaron a Lucía y a Makoto en otros pisos. Mi clase es especial. Está totalmente patrocinada por la familia Wang y disfruta de los mejores recursos educativos y equipamiento. Profesores de instituciones de primer nivel dan charlas allí, y cada año hay plazas gratuitas para viajes de estudio. En los eventos se pueden conocer socios comerciales de la familia Wang. Todo eso son cosas que muchas familias anhelan. Ahora, Lucía y Makoto fueron literalmente empaquetados y sacados de ese mundo. La tarjeta que la familia Wang le había dado a Lucía fue desactivada. Su permiso para consumir gratuitamente en cualquiera de los establecimientos de la familia Wang fue revocado. Todos los recursos que había recibido gracias a los Wang le fueron retirados. Los medios que antes la elogiaban de forma incesante pasaron de inmediato a ignorarla. Los compañeros que siempre le saludaban con una sonrisa en la escuela cambiaron su actitud con ella. Nadie la adulaba ni la alababa ya. Sus ropas de alta gama, bolsos y joyas que le proveía la familia Wang dejaron de llegar. Todo eso ocurrió casi de la noche a la mañana, al perder la condición de prometida de Jorge. El mundo de Lucía dio un vuelco. No sé qué pensaba ella, porque no tuvo oportunidad de verme. Solo me bombardeó con mensajes. Al principio no lo aceptaba. Escribía: Jorge, ¿puedes no cancelar el compromiso? ¿Por qué la familia Wang emitió ese comunicado? Ahora en casa están muy molestos conmigo. Jorge, ¿se ha congelado la tarjeta que me diste? Hoy quería ir al restaurante Violeta, pero no había mesa. ¿No decías que te gustaba ese lugar y que me habías reservado un privado para que pudiera ir cuando quisiera? No quiero cortar nuestra relación así. ¿Olvidas que nuestros patrones de destino coinciden? Somos la pareja perfecta. No me hagas enfadar. Por favor, tu salud es lo más importante. Luego vino el pánico. ¿De verdad ya no me quieres? Hoy fui a la casa Wang en busca de ti y me sacaron. Déjame verte al menos una vez. Si es por lo de Makoto, ya rompimos. Él se transfirió. Estar con él fue un error. No le quería de verdad. Él tenía malas intenciones. Sabiendo que yo era tu prometida, aún así se me acercó. Me dejé engañar por sus palabras. Te prometo que no volveré a verle. Jorge, he pensado mucho últimamente. Fui demasiado tonta antes. ¿Podemos volver a como antes? Fuiste tan bueno conmigo. Quiero devolvértelo. Al final, suplicó. Mandó audios entrecortados. Aunque ahora esté con Ana, ¿no puedes admitir que una más no haría diferencia? Yo no competiría con ella. Con tal de quedarme a tu lado me basta. Te lo ruego. Déjame verte. Te echo de menos. Realmente te echo de menos. Sin ti no soy nada. Últimamente sueño que estamos sentados en el patio leyendo. Quisiera vivir así.
Encárcename si hace falta. No quiero libertad. Solo estar a tu lado. La bloqueé. Al no poder contactarme, se puso a publicar textos de arrepentimiento en redes sociales. A veces los veía. Makoto y ella empezaron a pelearse en los comentarios y atrajeron a una multitud que observaba el escándalo. Le eché un vistazo y me aburrí. No quería convertirme en el centro del asunto. En unos segundos, las cuentas de ambos fueron silenciadas. Desde entonces desaparecieron del panorama en Internet. Capítulo 13. Creo que soñé. Soñé que entonces, cuando vivía en el hospital, encontré junto a la ventana un avión de papel. En él, con letras torpes e infantiles, estaba escrito: quiero mejorar. Comer una paleta sabor sandía. Un deseo muy simple. Curarse no es tan sencillo, pero darle un caramelo a un niño me resultaba fácil. Así que ese día hice que el mayordomo repartiera una gran bolsa de paletas a todos los niños del hospital que podían comer dulces. Había de sandía, de uva y de naranja. Después recogí más aviones de papel. Aquel niño me veía como a un hada o a un mago, me describía con asombro lo ricas que eran las paletas. Pedía deseos y me llamaba el mejor de los dioses. Esos deseos eran sencillos. A veces querían ver fuegos artificiales, otras dibujar, y en ocasiones cuidar una maceta con una flor. Así que les di trompos giratorios, crayones para óleo y un ramillete de flores para cada uno. No hice que nadie supiera que yo era quien lo daba ni intenté averiguar quién era el dueño del avión de papel. No sé a partir de cuál avión exactamente, pero en algunos aparecieron unas líneas escritas con otra caligrafía, pulcra y linda. Siempre solo unas pocas palabras. Recupérate pronto, que vivas muchos años, que todo te vaya bien. Quizá eran los padres del niño, deseándole lo mismo. Eso pensé, pero, desgraciadamente, la vida y la muerte no están en nuestras manos, y yo no podía concederles esas promesas. Tiempo después me marché de aquel hospital y, antes de irme, dejé una donación considerable para tratamientos. Los pacientes que cumplieran los requisitos podrían solicitarla. En la planta baja dejé el último avión de papel, donde escribí una sola línea: ánimo con el tratamiento. Adiós. Al subir al coche para irme, me pareció escuchar pasos corriendo detrás. Miré hacia atrás. Por la puerta salió una niña. No pude distinguir bien su rostro. O quizá fue que, con los años, mi memoria se volvió difusa. La brisa rozó mi mejilla. Entre el sueño y la vigilia abrí los ojos y vi la cometa sobre mí, un mar verde que ondeaba con el viento. Y a mi lado, sentada en silencio, una muchacha que parecía estar dibujando. Esos mismos crayones para óleo me resultaban tan familiares. ¿Cuántos años habían pasado desde que los regalé? ¿Por qué parecían tan bien conservados? Ella me miró. Su rostro fue superponiéndose al recuerdo del sueño. Le pregunté: Ana, ¿en el avión de papel estabas pidiendo por la salud de tu hermana? Se quedó en silencio. Cuando volvió la vista a mí, sus ojos limpios y claros contenían todo un paisaje de pleno verano. La luz del sol danzaba en ellos. Al fin formó una sonrisa hermosa. Dijo: no. Y en voz baja añadió: yo estaba deseando por ti. Capítulo 14. Cuando la familia Liu arrastró a Lucía Liu para que viniera a pedirme perdón, yo estaba sentado en el patio delantero mirando el boletín de calificaciones de Ana. Ella había dicho que me haría un picnic, que haríamos una cometa que volara muy alto, que sacaría el primer puesto y no me haría quedar mal. Lo había logrado todo. Apenas había pensado cómo elogiarla, y ya se oyó un alboroto en la entrada. Sin el amparo y el apoyo de la familia Wang, la posición de los Liu en este tiempo había caído estrepitosamente. Los Liu se habían reducido, transformándose de la gran familia que eran a una pequeña empresa con ingresos anuales de apenas 1 millón, suficiente para mantener cierta dignidad. Pero, haber probado la opulencia y luego volver a la austeridad es algo que no se acepta con facilidad. Perder lo que se tuvo resulta, sin duda, el sentimiento más doloroso. Lo mismo le pasaba a la familia Liu que a Lucía. Por eso, aunque sabían que yo no quería ver a Lucía, no pudieron reprimirlo más. Salieron todos. Lucía se arrodilló ante la puerta a suplicar mi perdón. Los rostros de todos imploraban complacerme. Meses después, por primera vez la vi. Se la veía muy mal, pálida, ojerosa, con los ojos enrojecidos. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Se arrastró hacia mí arrodillada. Su actitud de sumisión resumaba servilismo. La antigua altivez y frialdad se habían esfumado. Aquella nobleza y la altivez parecían ahora humo pasajero. Al perder la condición de prometida de Jorge, las riquezas que la rodeaban se desvanecieron. Ella seguía viviendo mejor que la mayoría, pero no estaba dispuesta a aceptarlo. Por fin se arrepintió de verdad y, con voz entrecortada, me llamó una y otra vez: Jorge,
Yo solo miré al hombre de mediana edad que encabezaba a los Liu y, con tono frío, dije, no vuelvan a presentarse ante mí. Las caras de todos los Liu quedaron rigidizadas al instante. Lucía se quedó paralizada y las lágrimas le brotaron de inmediato. Dije, la familia Wang no busca represalias contra los Liu. Añadí, pero si persisten en acosarnos, asumirán las consecuencias. Mi mirada y mi expresión les dejaron claro que hablaba en serio. El jefe de la familia Liu pareció recordar algo que le asustó. Sus labios temblaron. Asintió repetidas veces sin atreverse a hablar más. Y tirando de Lucía se dio la vuelta y se marchó. Lucía me suplicó con la voz rota, Jorge, perdóname, Jorge, por favor no me abandones. Una súplica tras otra, tan sincera que dolía, hasta que se apagó. Ana. Yo únicamente miré a Ana, porque por fin había encontrado la forma de elogiarla. Le dije, levanta la cabeza. Ella me miró, con esos ojos claros como el agua, probablemente sin entender lo que iba a hacer. Acaricié suavemente su mejilla y me incliné un poco. Al fijarme en su rostro, ella se quedó atónita y sus mejillas se tiñeron de un rojo instantáneo. Ella apretó los labios y dijo, señor Wang, Ella añadió con timidez, si de ahora en adelante me vas a elogiar. Su voz sonrojada, ¿podrías hacerlo siempre así? Ella no me mentía, incluso en algo tan avergonzante de admitir. Con los labios apretados lo confesó, me gusta mucho. Aparté la vista, las puntas de mis dedos se calentaron. Dije, bien, capítulo 15. El día en que Ana ingresó en la mejor facultad de medicina del país. Mis padres me acompañaron al hospital para hacerme un chequeo completo. En el momento en que salieron los resultados, todos estallaron en vítores. La enfermedad no había empeorado, incluso había mejorado bastante en comparación con antes. Tal vez fuera porque el nuevo medicamento que tomaba era más eficaz, tal vez porque, al colaborar con el tratamiento, mi estado de ánimo mejoraba cada vez más, tal vez gracias a aquellos médicos dedicados y responsables, con una destreza cada vez más refinada, o tal vez porque más podría ser. Hijo, mi madre se secó las lágrimas del rabillo del ojo, casi entre sollozos. Estoy muy feliz. Mi padre apartó el rostro. En sus mejillas hundidas brillaban unos ojos enrojecidos. Me quedé un momento atónito y dije, ¿entonces significa que podré acompañarlos un tiempo más? Mis padres ya no pudieron contenerse y rompieron en llanto. Capítulo 16. ¿Existe realmente ese llamado patrón del destino entre las personas? Paul y Laura no lo sabían, solo que aquel año fueron a Aldea de Aguas Claras a reparar la escuela del pueblo. En la ventana de una niña vieron un avión de papel. La letra sobre él les resultaba inconfundible, pertenecía a su hijo. El rostro de la muchacha también les resultaba familiar, como si alguna vez hubiera solicitado los fondos de ayuda que ellos habían establecido en el hospital para salvar a su hermana gravemente enferma. El maestro que los acompañaba dejó escapar un leve "oh", diciendo que en esa chica llamada Ana, el patrón del destino había sufrido un gran cambio. Originalmente estaba destinada a perder a toda su familia y a quedar desamparada, pero gracias a la ayuda de un benefactor, su suerte dio un giro favorable, y ahora, su patrón del destino con Jorge podía calificarse como un matrimonio hecho en el cielo. ¿Existe realmente el destino entre las personas? Antes, Paul y Laura no lo creían, pero Jorge los llevó a suplicar a todos los dioses del cielo, a creer en toda causa y efecto, incluso en esas doctrinas del destino que parecían etéreas. Así fue como llevaron a Ana a la familia Wang. Le preguntaron, ¿qué deseas? Ella solo sonrió y dijo, mi deseo ya se lo escribí al pequeño ángel, el pequeño ángel que vivía en la azotea del hospital, el pequeño ángel que, según su hermana, era todopoderoso. Ella envió incontables aviones de papel, lo había visto en rincones donde él no lo sabía, pero nunca se atrevió a acercarse para agradecerle o molestarlo. Rezaba por él miles de veces, deseando que viviera 100 años. Capítulo 17. Soñé otra vez. Esta vez, al despertar, era Ana quien me empujaba en la silla. De pronto quise escalar una montaña para ver el amanecer. En realidad era una montaña muy baja y pequeña. De hecho se podía subir en teleférico, pero yo quería intentarlo por mí mismo, como era de esperar. Al poco rato de subir ya estaba agotado. Sin embargo, la salida del sol en la cima era hermosa. El equipo médico que nos acompañaba nos tomó una foto instantánea a Ana y a mí. Ella, con sumo cuidado, la guardó en su cuaderno, aquel lleno de cosas relacionadas conmigo. Le pregunté, ¿puedo verlo? Ella se quedó rígida, un poco avergonzada. Sus cejas se curvaron, la mirada se iluminó en sus ojos. Antes, yo habría dicho que no hacía falta verlo, pero parece que, cuanto más tiempo paso con ella,
más travieso me vuelvo. No dije nada, simplemente la observé en silencio. Ana hizo un puchero y me lo entregó. La brisa agitaba las páginas amarillentas. En cada página estaba escrita la misma frase: Jorge vivirá 100 años. En la portada había dibujado un pequeño hombrecito que sonreía con dulzura. Era del primer día en que ella llegó a la familia Wang. Dijo: hoy el pequeño ángel me sonrió una vez. Parece que la primavera llegó antes de tiempo.